La frase «la historia la escriben los vencedores» es más una advertencia crítica que una ley absoluta. Tiene bastante verdad, pero no explica todo. Voy por partes, sin simplificar. ¿Por qué sí suele ser cierta? Quien gana controla el poder. Instituciones, archivos, educación, medios de difusión. Eso significa que puede decidir qué se conserva, qué se enseña y qué se olvida. 2. Los vencedores legitiman su victoria. Se presentan como justos, necesarios o inevitables. Sus acciones se narran como orden, progreso, civilización. Los vencidos aparecen como bárbaros, traidores, atrasados, culpables de su propia derrota. 3. Los vencidos suelen perder la voz. Sus textos se destruyen o no se preservan. No tienen acceso a imprentas, escuelas o cronistas. Su versión queda relegada a tradición oral o fuentes fragmentarias. Ejemplos claros: imperios coloniales, dictaduras tras guerras civiles, estados que se fundan después de derrotar a otros pueblos. ¿Por qué no es toda la verdad? La historia no es solo propaganda. La escriben historiadores, no solo gobiernos. Con el tiempo aparecen nuevas fuentes, archivos desclasificados, testimonios olvidados, miradas externas. 2. Las versiones cambian. Lo que hoy es relato oficial, mañana puede revisarse o desmontarse. Muchas narrativas de los vencedores se han corregido décadas o siglos después. Los vencidos también escriben, en el exilio, en los márgenes, en cartas, diarios, literatura, arte, en memorias personales que luego se recuperan. 4. Hoy la historia es más plural. Historia social, historia desde abajo, historia de género, historia postcolonial. Todo eso existe precisamente para cuestionar la versión del vencedor. Una formulación más precisa, una versión más ajustada sería, open quote, los vencedores imponen el primer relato, pero no el definitivo, close quote. O incluso, open quote, la historia empieza siendo escrita por los vencedores y termina siendo discutida por todos, close quote. La clave importante: la historia no es el pasado, es una interpretación del pasado. Y toda interpretación está condicionada por poder, ideología, intereses, contexto histórico. Por eso la pregunta correcta no es quién la escribe, sino, open quote, ¿desde qué lugar, con qué fuentes y con qué intención se está contando esta historia? Close quote. Si quieres, podemos aterrizar esto en un caso concreto: España, América Latina, guerras, imperios, dictaduras, etc., y analizar cómo cambia el relato según quien lo cuente. Sí, son ejemplos claros, pero de maneras distintas y con matices importantes. Justamente compararlos es muy útil porque muestran dos formas de historia escrita por los vencedores. Voy uno por uno y luego los comparo. La conquista de América. Un caso casi puro. Aquí la idea de historia escrita por los vencedores funciona casi al 100%, sobre todo en los primeros siglos. ¿Por qué encaja tan bien? Una, destrucción de las fuentes de los vencidos, quema de códices indígenas, desmantelamiento de sistemas de memoria y transmisión cultural, imposición del alfabeto, la lengua y la religión europeas. 2. Relato impuesto desde el poder. La conquista se presentó como evangelización, civilización, empresa heroica. La violencia fue minimizada o justificada. Los pueblos indígenas fueron descritos como inferiores, salvajes, necesitados de tutela. 3. Siglos sin una voz alternativa fuerte. Durante mucho tiempo, casi todo lo que se sabía venía de cronistas españoles, misioneros, funcionarios coloniales. Incluso cuando criticaban abusos, como las casas, lo hacían desde el marco del vencedor. Durante siglos, la historia de América fue la historia de Europa en América, no la de los pueblos conquistados. Solo muy tarde, arqueología, antropología, historia indígena, fuentes orales empezaron a reconstruir versiones más completas. Sí, es uno de los ejemplos más claros que existen. Las guerras mundiales, un caso más complejo. Aquí la idea funciona, pero no de forma tan limpia. Primera Guerra Mundial. Tratados escritos por los vencedores. El Tratado de Versalles impuso la culpa casi total a Alemania. ¿Esa narrativa fue oficial durante décadas? No, pero no hubo destrucción total de las voces vencidas. Alemania siguió produciendo historiografía, memorias y análisis. Muy pronto aparecieron lecturas más equilibradas sobre responsabilidades compartidas, historia influida por los vencedores pero discutida desde temprano. Segunda Guerra Mundial.
Aquí pasa algo distinto. 1. Los vencedores ganan el relato moral. El nazismo y el fascismo quedan definidos correctamente como regímenes criminales. Los juicios de Nuremberg fijan un marco jurídico y moral. 2. Pero no todo fue contado igual. Bombardeos aliados sobre civiles, Dresde, Hiroshima, Nagasaki, quedaron mucho tiempo minimizados, justificados sin debate, crímenes de los que fueron silenciados mientras fue potencia vencedora. 3. A diferencia de América, hubo abundancia de archivos, testimonios de todos los bandos. Debate historiográfico constante desde los años 50. Sí hay relato de vencedores, pero convive con una crítica permanente. Comparación clave, aspecto conquista de América, guerras mundiales. Destrucción de fuentes, masiva, limitada, silencio de los vencidos, siglos, décadas o menos. Control del relato, casi total, parcial. Revisión histórica muy tardía, relativamente rápida. Pluralidad de voces muy baja al inicio, alta desde temprano. Conclusión clara. La conquista de América, ejemplo extremo de historia escrita por los vencedores. Las guerras mundiales, ejemplo matizado, los vencedores influyen en el relato inicial, pero no lo monopolizan. Si quieres ir aún más a analizar cómo se enseña esto en los libros escolares, cómo cambia según el país o un caso concreto, España, Alemania, Estados Unidos, América Latina, tú dime por dónde seguimos.